Estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oramos a Dios y le decimos: Padre amado que estás en la gloria, en esta hermosa hora, Señor, queremos agradecerte por todas tus bondades, tus misericordias. Queremos, mi gran Rey, presentar nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, pues tú eres el dueño, Señor, de la exaltación, de la honra, de la gloria. Pero también queremos, Señor, pedir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos hables a cada uno de manera particular, pues tú conoces cada una de las necesidades que como hijos tuyos tenemos. Mi Dios, glorifícate. Haz tu obra perfecta en cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta oportunidad se titula Cuidado con volver a la esclavitud. Este tema está así, ¿verdad?, entre signos de admiración. Cuidado con volver a la esclavitud. Es como una advertencia. Para los Gálatas fue una advertencia así bien chocante quizás para ellos. Fue hasta, no sé, probablemente confrontativa. Y para nosotros hoy en día creo que es un llamado de atención a estar alertas, ¿verdad? A siempre estar despiertos de manera espiritual, sabiendo que hay diferentes corrientes en el mundo acerca del área teológica o incluso también corrientes de modas que se meten en las iglesias. La iglesia del Señor, hermanos, debe de ser una iglesia más bíblica que otra cosa. Si nosotros nos centramos en lo que la palabra de Dios dice para la iglesia del Señor, creo que no vamos a estar tan preocupados por las cosas externas que como creyentes nosotros podamos llegar a ser para Dios. A veces las personas se enfocan más o se preocupan por el formalismo, por la forma metódica de hacer las cosas y se deja de lado la esencia de lo que es el cristianismo. Con el tema que nosotros tratábamos el domingo anterior, el objetivo de nosotros no es meternos en un sistema legal, de modo de llegar al punto de excluir a algunas personas, tal vez por su forma de ver, ¿verdad?, su apariencia, porque al fin y al cabo el que escudriña los corazones es el Señor, ¿verdad? Debemos de estar conscientes en eso. Lo que sí queremos hacer es que la iglesia del Señor camine de la mejor manera. Que la iglesia del Señor camine conforme a lo que la palabra del Señor dice. Porque si la persona, mis hermanos, está limpia por dentro, si está por dentro rebosando de gozo para con su Señor, por supuesto que en sus actos externos también se mostrará, ¿verdad? En eso estamos conscientes. Entonces, cuando Pablo habla estas palabras a estos hermanos de las iglesias de Galacia, él lo hace porque él estaba consciente de que los hermanos de cierto modo se habían alejado de la verdadera fe. En el primer capítulo y versículos 6 y 7, él les dice claramente que ellos habían dejado el verdadero evangelio por seguir un evangelio diferente. Y en esa oportunidad mencionamos que no es que haya tantos evangelios, evangelio es uno solo. Lo que pasa, dice el apóstol, que hay algunos que lo pervierten y quieren arrastrar, ¿verdad?, los discípulos hacia ese evangelio. Un evangelio ya mixto, ¿verdad?, acerca de palabra de Dios y mezclado con otras creencias de otras religiones. Y luego en el capítulo 3, él les va a decir unas palabras tan fuertes que él les dice que son insensatos, que son necios. Él les dice: ¿cómo es que ustedes comenzaron por el Espíritu? O sea, comenzaron creyendo en Jesucristo y ahora ustedes se van a volver a la carne. Como quien dice, a volver a otras enseñanzas diferentes, las que enseñaba la ley. Los que se querían ganar su salvación. Los que querían ganar el favor de Dios por medio de todo lo que ellos hacían cumpliendo las ordenanzas de la ley. Ahora, en este apartado que hemos leído, él les hace una severa advertencia. Y lo primero que vemos en este mensaje es una reprensión por el alejamiento de la fe verdadera. En el versículo 8, él le recuerda su antigua vida. Ciertamente, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mire lo que dice. Recordemos que los Gálatas eran un pueblo gentil. Eran un pueblo que prácticamente
Ellos eran inconstantes, provenientes de allá, ¿verdad? De lo que hoy es Francia, la Galia, y habían llegado a esos lugares. Y este pueblo, que era fácilmente arrastrado por corrientes diversas que llegaban a esos lugares, fueron movidos cuando los judaizantes llegaron y les dijeron: no, ustedes no están bien. Ustedes necesitan, aparte de la fe en Cristo, necesitan guardar la ley también. Ustedes tienen que circuncidarse. Eso era lo primero, ¿verdad? Entonces ellos creyeron que esa era la verdad. Y por eso Pablo hoy les dice: ustedes en otro tiempo, ustedes servían a los que no eran dioses. Ustedes estaban en esa condición. Ahora, si se trasladara ese mensaje para nosotros, debemos admitir que cuando no conocíamos a Dios, igual que los Gálatas, nosotros servíamos a un sinfín de cosas, ¿verdad? Los que estaban en la religión tradicional saben muy bien, ¿verdad? Que andaban de lugar en lugar, de fiesta en fiesta, sirviendo a diferentes patronos, a diferentes santos, a diferentes santas, pero que son solamente tradiciones nada más. Entonces hay que reconocer que cuando no conocíamos a Dios, hacíamos todo tipo de cosas. Eso está claro. No conocíamos al verdadero Dios y por lo tanto nuestra vida estaba separada de Él, aunque creíamos que estábamos haciendo lo bueno. Pero aquí viene el detalle. En el versículo 9 dice: mas ahora, conociendo a Dios. Mire qué interesante. O más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es una pregunta que Él les lanza. Como quien dice, estaba bien que ustedes, de cierto modo, ¿verdad? No es que Él estuviera avalando eso, pero Él puede decir: está bien cuando ustedes no conocían a Dios, que anduvieran tras las tradiciones del mundo, que anduvieran ahí perdidos, ¿verdad? Haciendo cosas que son contrarias a la palabra de Dios, pero hoy que conocen a Dios, pero hoy que ustedes son conocidos por Dios, dice, porque debemos estar conscientes de eso. ¿Conocemos nosotros a Dios? Sí, ¿verdad? Es un rotundo amén. Pero hay que saber que también Dios nos conoce a nosotros, que es algo diferente, ¿verdad? La gente de allá afuera, yo no sé por qué se preocupan tanto. La gente de la religión muchas veces cuando oyen que nosotros decimos: quisiera usted aceptar a Jesucristo como su Salvador, quisiera recibirle en su corazón, ellos quieren presentar defensa, pero su defensa es muy frágil, muy débil. Porque ellos dicen: no, dice, ¿y cómo es que le dicen a uno? Dice que si quiere recibir a Jesús. No, dice, más bien hay que preguntarle a Jesús si nos recibe a nosotros, dicen ellos. Según ellos es un gran argumento. Pero la palabra de Dios es muy clara, muy enfática, que el Señor Jesucristo está llamando a todas las personas a Él. Dios desde el Antiguo Testamento está llamando a todas las personas a Él para que sean salvas. Por decir un tan solo versículo, dice: venid a mí, dice el libro de Isaías, todos los términos de la tierra y sed salvos, dice. Venid a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Oiga, y podemos seguir, ¿verdad? Con muchos pasajes del Nuevo Testamento. Entonces el Señor siempre está haciendo el llamado a la salvación. Es el hombre el que no quiere. Es la persona la que no quiere. Pero entonces dice Él: cuando ustedes no conocían a Dios, servían a lo que por naturaleza no son dioses. Ahora que sí conocen a Dios, o que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren volver atrás? Ya no era ahora aspectos así culturales o de otra religión que ellos quisieran seguir, de religiones paganas, sino más bien de la misma religión que tenía de cierto modo un conecte con lo que es el cristianismo. Porque el judaísmo era la religión más antigua de la cual pues el cristianismo también se desprende. Pero ¿cómo es que ellos, después de haber salido de un sistema que, si bien es cierto, ellos estaban en el mundo y tenían esa influencia, o ahora que estaban ya queriendo ser dominados por la ley judaica, cómo es que ellos iban a estar ahí inmersos en eso? O sea, salir del mundo para llegar a un sistema que también los iba a tener esclavizados es no salir de nada. Primero, esclavos del mundo, y después esclavos de tantas reglas. Por eso comencé mi mensaje de hoy con esa introducción que hice. Lo que queremos nosotros no es decirle a usted: mire, usted, hermano, para estar en la iglesia usted tiene que caminar de esta y de esta forma, o usted tiene que, para adorar a Dios, solamente hacerlo de esta y de esta forma. No, usted tiene que adorar al Señor con un corazón sincero para comenzar.
¿verdad? Y eso nos va a llevar, hermanos, a vivir no pensando en tantas reglas ni tantos ritos, sino saber que la adoración a Dios es algo espontáneo que nace del corazón, de un corazón arrepentido y agradecido por todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Esto es maravilloso, el poder entenderlo. Entonces, él dice, no se van a esclavizar ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles? Y me gustan estas palabras. Débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Cómo es que débiles y pobres? Hay personas que se molestan un poco cuando oyen que se habla así acerca del sistema legal, porque se dice, no, si la ley fue dada por Dios, por supuesto que sí. Pero lo que pasa es que los judíos habían llevado a tal punto la ley que todos los mandamientos ellos los habían reinterpretado, y lo que valía ya en los tiempos del Señor Jesucristo no era la ley propiamente, sino las interpretaciones que ellos habían hecho. Quebrantaban la ley de Dios. Solamente basta leer el capítulo 23 del Evangelio de Mateo para que veamos que ellos con sus mandamientos, con sus interpretaciones, habían quitado la ley de Dios prácticamente. Entonces no es estar ahí, ¿verdad? Sujeto a todo eso. Débiles y pobres rudimentos, dice el apóstol. Y allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 6, él habla que todas las personas de ese tiempo, los que oían, los de procedencia hebrea, dice que debían de ser ya maestros por el tiempo que ellos tenían ya de estar en la obra del Señor. Pero ahora, dice ustedes, son como niños, tienen necesidad de leche, que se les vuelva a hablar de los rudimentos del evangelio, dice. Y a veces quizás nosotros podemos caer en ese punto. ¿Sabe cuáles son los rudimentos al estar ya en la obra del Señor? Bueno, el mensaje tan precioso que a nosotros nos gusta, por supuesto. Si yo le preguntase a ustedes a cuánto les gusta que hablemos del amor, por ejemplo, en la iglesia. A mí me encanta, ¿verdad? Pero eso es el inicio de la obra del Señor. Cuando hablamos del arrepentimiento, ese es el inicio de la obra del Señor. Cuando hablamos de la fe, cómo ingresamos a ser creyentes, eso es el rudimento, ese es como quien dice el comienzo de la vida cristiana, el nacer de nuevo. Pero si no hemos entendido ni siquiera qué es el nuevo nacimiento, entonces quiere decir que estamos atrasados y caeríamos en la misma condición de los hermanos hebreos de aquel tiempo, ¿verdad? Pero él dice, vamos a avanzar. Con la ayuda del Señor, eso es lo que queremos hacer. Queremos avanzar. Queremos que la iglesia del Señor vaya cada día creciendo en el conocimiento de Dios hasta llegar, dice la Biblia, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese es el objetivo. Entonces, no quedarnos niños. Pero aquellos creyentes, los gálatas, ellos estaban queriendo volverse a todo eso. Les impresionaba lo que a ellos les habían enseñado. El versículo 10 dice, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Cuando nos metemos a esto, no podemos dejar de pensar en todo lo que se decía en ese tiempo. El sábado, ¿verdad? Hay personas hasta hoy que todavía piensan que solamente un día es un día especial de adoración en la iglesia cristiana. Y no lo es así. ¿Cuál día es más importante para nosotros? ¿El lunes? ¿El martes? ¿El miércoles? No, ¿verdad? Nosotros ya no creemos así. Nosotros estamos conscientes que todos los días son buenos para adorar a Dios. Todos los días merecen que Cristo sea exaltado y glorificado en este santo lugar. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Todos los días. Es más, nuestro sistema de adoración no se sujeta solamente al culto cristiano en público, sino que nuestra adoración es en privado también, ¿verdad? Estamos conscientes de eso. La iglesia a veces todavía confunde, ¿verdad? Lo que es las escrituras que hablan acerca de la adoración privada y lo que es la adoración en público. Hay personas que las he oído a veces decir lo que tú haces, ¿verdad? En secreto. Dice que oras a tu Padre en secreto y Él te va a recompensar en público. Cuando estamos aquí no estamos en secreto, hermanos. Aquí estamos todos, ¿verdad? En público. La oración que el Señor está diciendo ahí es la que usted y yo hacemos en nuestra casa. Dice, cuando tú ores a tu Padre, dice, cierra tu puerta. Aquí no podemos cerrar las puertas porque aquí estamos esperando a los demás que vienen, ¿verdad? Pero en la casita sí, usted viene y cierra su puerta y tranquilito, nadie me moleste porque estoy buscando el rostro del Señor.
¿verdad? Y ya hasta los hijos deben saber, si hay hijos pequeñitos, deben saber que usted está buscando el rostro del Señor. Esa es la oración privada. Y hay muchos pasajes que hablan de la oración privada, pero también hay pasajes que hablan de la oración en público. Me parece que el domingo los expositores hablaron acerca de eso un poquito, ¿verdad? Dijeron, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando, dice, manos santas, sin iras ni contiendas. Entonces, oiga, esa es oración en público, ¿verdad? No es show, no es que porque la persona se quiera sentir grande o que quiere que lo vean, no, si la palabra de Dios lo dice. Dice que hay que aplaudir, dice que hay que arrodillarse, dice que hay que levantar las manos, que hay que postrarse si es posible. De diversas maneras el Señor está hablando de la adoración nuestra, tanto en privado como en público también. Entonces, los creyentes de Galacia, ellos estaban creyendo que el guardar un día, el sábado, el santo sábado, ¿verdad? Ese día, cuidadito, no me lo toquen porque ese día sí. Ese es el día de adorar. O los meses principales, tiempos, por ejemplo, como los tiempos de fiesta, ¿verdad? Que ellos tenían. Habían 7 fiestas principales, las cuales no podían perderse. Y habían 3 obligatorias que los hombres tenían que ir a Jerusalén, estuvieran donde estuvieran. Ya sabían ellos, ese era su sistema. Los años, ¿verdad? Y se diga, cada fiesta se celebraba en un mes determinado, ¿verdad? Y bueno, ellos tenían un sistema tal que también cada 7 años era especial para ellos, y por último, 7 por 7, 49, y el año 50 era un año bien especial para ellos también, el año del jubileo. Pero todas estas cosas, ya sean días especiales, ya sean fechas de meses especiales o años especiales, todo eso apuntaba a Cristo. Si hablamos del año del jubileo, que era el tiempo cuando se libertaban a todas las personas, el único que liberta completamente se llama Jesús. Así que en Cristo se cumple todo eso, hermanos. Y algún día vamos a dar un estudio de las fiestas judías, para que usted vea y no vayan a decir, ay, el pastor está en contra de todo eso. No, hay que hablar lo que la Escritura dice acerca de todo eso, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por otro lado. Cada una de las fiestas judías tiene una aplicación al Señor Jesucristo y a su obra en favor de la iglesia. Una significación muy preciosa, muy hermosa. Entonces los Gálatas se querían volver a todo esto. En el versículo 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué triste ha de ser que un pastor llegue a ese punto, ¿verdad? Cuando vea que los cristianos ni para atrás ni para adelante y no hay un avance en lo que se ha pretendido hacer. Yo no sé, hay ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en este momento por lo menos no recuerdo algo así bien puntual, pero en el Antiguo sí. Hay ministerios que Dios les levantó, de eso estamos seguros, pero que sus frutos no se veían tan claros, tan palpables. Y qué terrible tiene que haber sido eso, ¿verdad? Para esos hombres. Cuando alguien es levantado es para salvar, es para transformar, es para llevar el mensaje de salvación a diferentes lugares. Pero ¿qué tal si uno predica y no se convierte en las personas? Hay que pensarlo, ¿verdad? Si no hay crecimiento, si no hay personas que se están preparando, que se están capacitando, si no surgen nuevos líderes, habría que pensarlo. En el caso de Jeremías, según la Biblia, él predicaba y las personas ni para atrás ni para adelante. En una oportunidad les dijo, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál fuera el buen camino y andad por él. Y las personas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos, dijeron ellas. Mire qué obediente, ¿verdad? Qué rebeldes. Como que Dios nos dijera hoy a nosotros, hermanos, avancemos en la obra del Señor. El Señor quiere que cada día seamos mejores. No, dijéramos nosotros. ¿Verdad? Por supuesto que no es eso lo que vamos a decir. Amén, vamos a decir nosotros. Cuando el Señor siempre nos propone algo y nos dice que nos quiere mejores. Pero Jeremías se enfrentó con eso. Ahora, qué terrible esto. Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Y más abajo, en la parte siguiente, vamos a ver algo todavía más complicado, en la parte última. Pero pasemos a la segunda parte. Esta segunda parte habla de la exhortación a volverse a Cristo. Si lo reprende duramente y les dice, ¿y ustedes pues, por qué se quieren volver?
Pero luego les exhorta, les hace unas palabras de ánimo, les dice palabras de ánimo para que ellos puedan reaccionar. El versículo 12 dice, os ruego, hermanos, mire, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Como que quien dice, no, si ustedes no me han dañado, hermanos, no me han hecho nada, les dice Pablo. No me han insultado, no es que yo me sienta así con ustedes como que ya no soy su padre espiritual. Pero él dice, háganse como yo, porque yo me hice también así como, ¿cómo es que dice? Porque yo me hice como ustedes. Háganse como yo. ¿Qué es lo que está tratando de decir él? Que cada persona debe de imitar, pero las cosas buenas de los creyentes que van más adelante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos los que hemos venido a la obra del Señor, fijémonos, por supuesto, en primer lugar, en el Señor Jesucristo. En Él, ¿verdad? Que es el modelo perfecto, dice la Biblia. Y si en Él, oiga, halláramos tacha, nosotros tendríamos como una excusa para decir, yo hago así porque aún el Señor Jesucristo hizo eso. Pero estoy seguro que en Cristo no vamos a hallar ningún defecto, ¿verdad? Ahora, después de eso, nosotros debemos de tener modelos también de cristianos, porque sería muy orgulloso de nosotros el decir que no hay ningún cristiano ejemplar que nosotros pudiéramos imitar. Yo estoy seguro, ¿verdad? Que si somos sinceros, si comenzamos por acá en esta columna y luego seguimos acá y seguimos acá a mi derecha, estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos a alguien que admiramos por la forma como sigue al Señor. Yo, por ejemplo, el domingo acá con algunos hermanos que platicamos, hacía memoria de algunos creyentes. Oiga, y en este caso recordé a una mujer que en mis primeros días de cristiano para mí fue sorprendente la forma como esa mujer vivía su fe. ¿Por qué? Porque a uno lo marcan, hermano, de ver su entrega al Señor, de ver su espiritualidad práctica, no solamente de hablar. La forma como vivían en su evangelio esas personas. Entonces, gente que ya partieron con el Señor. Y por supuesto que en la época actual, si usted me pregunta, también hay gentes que a mí me impactan. Y vea que le mencioné a alguien y no era pastor, no era un ministro. Entonces, para que usted siga a alguien y vea el porte de ese creyente, no necesariamente tiene que ser un pastor o un evangelista o un maestro, no. Hay gente a veces sencilla, pero que en su entrega al Señor es modelo. Hay que imitar a esa gente. Avancemos un poco más. ¿Qué pasaba con ellos entonces? Él les recuerda también en esta exhortación los primeros días cuando él les presenta el mensaje de salvación. Miren lo que dice el versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire qué interesante eso. Lo recibieron al apóstol. Ustedes saben, dice, cómo es que yo iba. Y de acá podemos entender un poquito qué era lo que Pablo decía cuando él decía que tenía un aguijón en la carne. Usted sabe que a los corintios les dijo eso. ¿Qué era lo que era ese aguijón? Incluso me lo han preguntado algunos amigos creyentes, incluso de otras denominaciones. Pero cuando ellos me consultan y me dicen, mire, ¿y cuál era entonces el aguijón que tenía Pablo? Pues, ¿por qué dice él que 3 veces le había pedido al Señor y no se lo había quitado? Sinceramente, yo no sé. Esa es mi respuesta. Y un hermano, yo no sé si se incomodó conmigo, ya no me volvió a preguntar otra cosa, que a uno siempre lo consultan personas, no solo así en vivo y a todo color, sino también a través de las redes, ¿verdad? Puede ser WhatsApp o Messenger. Pero este hermano ya no se comunicó conmigo porque yo le dije que no sabía. Y él quería quizás que yo le dijera qué era. Pero por esta escritura y el versículo 15 lo que dice, ¿dónde está esa satisfacción? Dice que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, dice. Entonces, de aquí algunos concluyen que el problema de Pablo era la visión. Que cuando llega él ahí a las iglesias gálatas, él llegaba con esa enfermedad que probablemente no miraba bien. Y fíjense que tiene su porqué. Aunque yo no estoy diciendo que eso era.
Pero dicen ellos, ¿por qué Pablo tenía problema con su visión? Cuando él iba camino hacia Damasco a traer a los cristianos a perseguirlos, dice que una luz del cielo resplandeció y dice que era más fuerte esa luz que el sol cuando está en su máxima fuerza. Entonces dicen algunos, probablemente él quedó ciego. Bueno, no, él quedó ciego, más bien dicho, ¿verdad? Durante 3 días y no veía y tuvieron que ir a orar por él y luego vio. Pero la escritura eso dice solamente, que vio, no dice que quedó con problemas de visión. Pero los comentaristas eso dicen algunos. Otra de las cosas que ellos dicen que bien podría ser otra enfermedad en su carne, otro problema, otra dolencia, pero algunos lo asocian incluso con un problema de deficiencia de caminar. Dicen que el apóstol bien puede ser alguien, bueno, yo no le puedo hacer, y mejor que no le pueda hacer, porque estoy bien, gracias al Señor. Pero una persona que tiene una deficiencia en su piecito, ¿verdad? Una persona así, dicen, probablemente el apóstol no podía ni caminar. ¿Y saben por qué? Porque él narra y él dice que muchas veces fue azotado con vara. Fue maltratado. En una oportunidad dice que fue apedreado de tal forma que lo dejaron, lo arrastraron hasta una plaza y quedó ahí como muerto. Entonces dicen algunos, su deficiencia bien pudo haber sido física. Entonces hay varias conjeturas, pero lo cierto es que no se dice cuál era. Lo cierto es que Pablo, él dice, si ustedes hubieran querido, hubieran podido, dice, se hubieran sacado sus ojos y me los hubieran dado a mí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo amaban tanto, lo apreciaban tanto que ellos podían hacer hasta lo imposible por él para congraciarse con él. O sea, qué hermoso, ¿verdad? Cuando una iglesia ama a sus líderes espirituales. Amén. No, hermanos, en serio, ¿verdad? Yo sé que ustedes me aman en el Señor, pero lo digo de manera general, ¿verdad? Cuando una iglesia ama a sus líderes espirituales, eso es hermoso. Y Pablo da testimonio de ellos. Mire lo que dice. Si ustedes hubieran podido, capaces sacan sus ojos y me los dan, dice él. Pero luego les pregunta, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? En eso está más claro todavía, ¿verdad? Porque el ministro del Señor no se va a congraciar, ¿verdad? Con las personas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque si por caer bien a una iglesia o a un conjunto de iglesias la persona le actúa con lisonjas, entonces, como dice Pablo al principio, dejamos de ser siervos de Jesucristo. ¿Verdad? Eso dijo él. Si yo quisiera agradar a los hombres, dice él en el primer capítulo, entonces ya no fuera siervo de Cristo. Entonces, al que agradamos es al Señor. Y Pablo, aunque los amaba tanto a ellos, les dijo la verdad. Les dijo, ustedes están mal. Ustedes se han ido tras otro evangelio, ustedes han dejado el verdadero evangelio y hoy lo que deben hacer es volverse. Los está exhortando. Pero pasemos a la parte número 3. En esta parte número 3 les anima a crecer en Cristo. ¿Cuántos queremos crecer a propósito? Yo quiero seguir creciendo. Si conozco un poquito de la palabra del Señor, quiero conocer más. Hay pasajes que me consultan, y ya lo dije hace algún momento, los cuales yo no sé. Y ese es solo uno, el que mencioné ahora, pero hay muchos que no lo sé. Entonces, quiero conocer un poquito más. Y eso lo lleva a uno a investigar más, por supuesto. Dice el versículo número 17, que estas personas tenían celo por ellos, o sea, los judaizantes, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Mire que no dice celos, sino que dice celo, ¿verdad? Celo. Como quien dice, ellos lo que querían era apartar a los gálatas de la fe que ellos tenían y querían que ellos adoptaran lo que les estaban enseñando. ¿Por qué? Ellos iban a jactar después y ellos iban a decir, estos son mis discípulos, ¿verdad? Estos hermanos, yo los he ganado a la fe. Y hay gente así, fíjense. Hay gente que no busca para hablarles de Cristo, no busca a los que no son creyentes, sino que busca a los que ya son creyentes. Y cuando los mira que ya están bien ordenaditos, ¿verdad? Bien bonitos caminan, bien bonitos se visten, bien bonitos se encaminan a la iglesia, bien bonitos están hasta sirviendo ya, a eso se van ellos a hablar. Usted conmigo se debería congregar, ¿no?
Y así, ¿verdad? Por el estilo. Y peor todavía cuando sea una doctrina herética, como en el caso de los Gálatas, que a eso los estaban llamando. Hay que tener cuidado. Así como fue en el tiempo antiguo, así de la misma forma puede ser ahora también. ¿Verdad? Hay que tener cuidado. El pastor general, él tiene un dicho, a veces él habla algo suave y él a veces habla bien fuerte. Él dice así, él dice que las personas que le gusta de andar de iglesia en iglesia, ¿verdad? Brincando de un lugar para otro, aún teniendo un lugar fijo, dice él que son como cabras locas. Así le llama a él, como cabras locas. Pero yo creo que aquí no hay cabras locas, ¿verdad? Y para decirlo más suave, él dice, bueno, a veces las ovejitas, dice, cuando son llevadas a otro lugar, dice, de repente, cuando regresan las ovejitas, regresan garrapatosas, dice. Espiritualmente saben lo que significa, ¿verdad? Cada iglesia sabe su enseñanza que recibe. Ahora, cuando va a otra iglesia y si no tiene madurez, conocimiento de verdad de la palabra de Dios, probable que cuando viene, ya viene con otras ideas. Y digan, no, es que no debe ser así como se canta la alabanza, debe de ser de esta otra forma. Mire, pero en tal iglesia, fíjense que yo he visto que hacen esto otro y esto otro, entonces hagámoslo también. Ese es un problema, porque al principio hablé de la forma, ¿verdad? Que más que todo la forma no es la esencia. La esencia es lo que nosotros rendimos con nuestro corazón. Si de forma les hablar, hermano, solo basta con ir a una iglesia allá por Brasil, ¿verdad? Para ver cómo ellos adoran a su Señor. Si nosotros nos viéramos y somos gente muy espiritualista, muy dogmática, muy cerrada, dijéramos, no, qué bárbaros esos hermanos, ¿y por qué hacen eso para el Señor? Nosotros diríamos que ellos son paganos y completamente ajenos, pero no, hermanos, las formas son secundarias. Lo más importante es qué es lo que nosotros dedicamos para el Señor con base al conocimiento bíblico. Un hermano nos dijo en una oportunidad, un docente, él decía, no, dijo, cuando yo visité Panamá, dijo, yo de allá venía, dijo, pero admirado, dijo, venía con la boca abierta, dijo él. ¿Y por qué? Vaya, gracias a Dios, yo no sé cómo catalogan ustedes nuestra congregación. Yo creo que no somos tan así, ¿verdad? Tan descuidaditos, ¿verdad? Adoramos al Señor como se debe. Pero si hay una iglesia en la cual su adoración es bien tranquila, ¿verdad? Incluso aunque aplaudan, pero son tranquilitos y no se mueven nada y así bien serios y todo eso. Cuando miran algo así, algo extrovertido, se admiran. Y decía este hermano, no, dijo, si en el momento cuando estaban ellos en la alabanza, yo hasta me quería apartar, dijo, porque ellos ahí casi bailando, dijo, para nosotros un baile era, dijo. Tremendos ellos en su adoración, dijo, e incluso cuando van a recoger las ofrendas, dijo, las servidoras, no les estoy diciendo que se hagan, hermanas servidoras, en otra cultura. Pero vean, dice que las hermanas allá están danzando y no sé cómo iban ahí, y él algo jocoso lo contó. ¿Por qué? Porque dice que aquellas mujeres grandes caderonas, ¿verdad? Y todo, y ahí dice, hasta golpeando pasaban allá los hermanos, dice. Porque ellas danzando, dice, ahí recogiendo las ofrendas. Dice. O sea, unas mujeres y un pueblo tan así diferente, ¿verdad? A como podemos ver en otro lugar. Entonces, son formas externas, ¿verdad? De hacer las cosas. Así que tengamos el cuidado. Dice que estos hermanos entonces tenían celo, pero no para lo bien, ellos querían arrastrarlos. Quieren apartaros de nosotros, dice, para que vosotros tengáis celo por ellos. Ahora les dice a ellos, bueno es tener celo en lo bueno. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos tener celo en lo bueno? Siempre, dice ahí el texto. Siempre. Si usted dice, no, es que yo me guardo para Dios. Amén, sigámoslo haciendo. No, es que yo me he visto así para el Señor. Amén, sígalo haciendo. No, es que mi servicio lo hago así para el Señor. Amén, sígalo haciendo. Porque así dice, es bueno tener celo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, les dice Pablo. O sea, no solo para que yo los mire, no solamente para que los mire el pastor, para que los mire el líder de ministerio, sino porque ustedes quieren agradar al Señor Dios Todopoderoso. A Él, en última instancia, es que queremos hallar gracia a nosotros. A Él. Y si nosotros lo hacemos así, hermanos, no nos vamos a preocupar. Ay, cuando me vean a mí, cómo hago las cosas y qué me va a pasar. No, nada, porque si usted lo está haciendo con sinceridad delante del Señor y con base bíblica, ¿qué problema hay?
hijitos míos, dice Pablo en el 19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere Pablo? Que ellos crezcan, no que ellos estén como niños o como que necesitan nacer de nuevo. O dicho de otra forma, como que no habían nacido de nuevo, que fuera más terrible todavía. En las iglesias hay gente que ya avanzó un poquito en su madurez espiritual. Hay otros que están comenzando en su crecimiento. Y hay gente que yo quisiera creer que hay gente que ya es bastante madura, muy madura en la obra del Señor. Entonces, muy maduros en un nivel intermedio y gente que comienza su caminata espiritual. Entonces, estoy seguro que en este momento usted estará pensando en los nuevos creyentes. Pero fíjese que no solo los nuevos creyentes a veces están en sus inicios espirituales. A veces hay gente que ya tiene su rato de estar caminando en la obra del Señor y todavía está en la niñez espiritual. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Ya no tengo el tiempo para seguir con esa parte de la niñez, pero usted sabe que un niño por todo llora, que un niño por todo se incomoda, que un niño hace rabietas y hay que atenderlo siempre, ¿verdad? ¿Sí o no? Al niñito no lo podemos dejar tanto tiempo porque se nos extravía, se nos va por allá, se golpea o cualquier cosa va a pasar. Pero al que ya ha crecido un poquito, usted ya no lo cuida tanto. A los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Claro, los cuidos son otros. Pero a ellos ya no los va a dar usted de la manita, ¿no? ¿Cómo, verdad? Si ya ni les gusta que salga con ellos. Les da pena que los vaya a dejar al centro de estudios o a algún lugar. No, dice, yo puedo ir solo. ¿Verdad? Entonces lo mismo es en la parte espiritual. El niño es aquel que todo el tiempo hay que estarle guiando, ¿verdad? No quiere decir que no, porque para eso hay pastor. Pero no es que en cada momentito, en cada cosa, en cada decisión que se va a tomar, sino, mis hermanos, ya sabemos qué es lo que el Señor nos manda a nosotros. Amén. Sí, ¿verdad? Mire lo que dice entonces. El 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros, les dice ahora mismo, para cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué entendemos ahí? Pablo les está diciendo que quiere estar más enojado con ellos o que quiere ser más apacible con ellos. ¿Cómo lo entienden ustedes ahí? Quizás a la inversa ahí, ¿verdad? En lo segundo que decimos. Quisiera ser más tranquilo con ustedes porque siento que ahorita les estoy dando una gran regañada, dice Pablo, porque se han alejado. Pablo dice, yo quisiera estar con ustedes. Es más, en otra carta él les dice a los creyentes, a los de Tesalónica, yo a ustedes les dice, los traté así como la nodriza trata a sus hijos. O sea, ¿cómo los formó desde el principio? Como unos niñitos, pero él quería que crecieran. Él quería que ellos avanzaran y eso quiere el Señor de nosotros. Así que el tema de hoy es cuidado con volver a la esclavitud. No volvamos a las cuestiones del mundo, ni tampoco nos aferremos nosotros a cosas allá, ¿verdad? No, es que para mí el evangelio esto debe ser así, esa, ¿verdad? Y si no se viste así la persona, ya, bueno, fuego. No, no es así. O si no se empeña su privilegio así, fuego. No, tranquilos. Todo lo que hagamos, hagámoslo para gloria del Señor. Así, y Dios va a recibir nuestra adoración, va a recibir nuestro servicio, que solo le ofrecemos a Él. Cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, mi gran Señor, te damos la honra, te damos la gloria, pues tú eres el dueño, Señor, de esta iglesia. Tú eres nuestro gran Señor y solo a ti, Señor, te adoramos, solo a ti te exaltamos. Queremos pedirte, Señor, que nos hables al corazón siempre, Señor, que tu palabra pueda hacer esa obra hermosa, Señor, de convicción de pecado, que nuestra vida, Señor, pueda ser cambiada a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Para eso nos acercamos, para eso, Señor, venimos a este lugar. Te pedimos, mi gran Rey, que sea tu Espíritu Santo el que haga esa obra gloriosa, pues en ti hemos confiado, en que tú harás, Señor, una obra preciosa, una obra especial. Mi gran Rey, mi gran Dios, que cada día podamos crecer en el conocimiento, Señor, de tu palabra, que te podamos conocer más a ti
y por sobre todas las cosas, que podamos practicar, Señor, lo que tú nos estás dando a conocer, Señor. Tú nos quieres como cristianos obedientes, como cristianos, Señor, practicantes de tu palabra, mi Señor. Te damos el honor y te damos la gloria en esta hora. Recibe, Señor, nuestra mejor adoración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos un buen aplauso al Señor, hermanos, y damos honras a su nombre. Amén.